¿Sientes dentro de ti una guerra silenciosa? Una parte de ti piensa, analiza, y la otra solamente siente y simplemente sabe. Hoy vamos a descubrir por qué y cómo llegar a la solución de todo esto. Hola, ¿cómo estás? Soy Mónica. Y yo soy Gabriel. Bienvenidos al podcast Desde la Raíz. En este podcast te encontrarás en un espacio para regresar a ti, para conectar contigo, para sentirte, para estar mucho más abierto y vivir desde un lugar de claridad y de profundidad. Aquí no venimos a darte ninguna teoría. Venimos a compartir nuestra experiencia, nuestra vida, nuestras heridas, nuestra historia, nuestra energía y sobre todo nuestra verdad. A lo largo de esta temporada vamos a ver patrones repetitivos, emociones que están estancadas en ti, cómo resolver estas emociones y qué es lo que surge a través de estas emociones que no están resueltas, esta inteligencia creativa. Vas a aprender a verte, vas a poder aprender a conectar contigo. Al escuchar este podcast obtendrás muchísimas herramientas de cómo llevar una vida más plena, cómo liberar todas aquellas emociones que muchas veces tenemos atoradas en nosotros y no nos dejan seguir viviendo en paz o fluir. Todas estas herramientas te llevarán a tener una vida mucho más plena y consciente. Porque nadie puede recorrer el camino por ti. Pero lo más importante es que sí podemos acompañarte y enseñarte cómo nosotros lo hicimos. Bienvenido. Aquí empieza el regreso a ti. Comencemos. Hola, soy Gabriel y esto es Lucential. Hoy hablaremos de una experiencia increíble y es lo que la mayoría de todas las personas sentimos en el día a día. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Estamos, una persona, Jorge, está en su chamba y de buenas a primeras le llama a su jefe y le dice, oye Jorge, ¿sabes qué? Tenemos que hablar porque pues vas a tener que hacer trabajo extra. Si no, pues vas a tener que prescindir de tus servicios. Híjole, y entonces Jorge empieza a decir, ¿qué onda? ¿Cómo crees? ¿No? Pero pues tienes que aceptarlo, ¿no? Le dice su jefe, tienes que aceptar esta propuesta, si no, pues vas a dejar de tener chamba. En ese momento viene una guerra interna, ¿no? En él, una división, una situación de muchísimo conflicto, en donde dice, pues sí, lo tengo que aceptar sí o sí, pero voy a sacrificar todas esas cosas. Y él sabe internamente que más trabajo y el trabajo en el que está, pues no se siente a gusto, no está realizado, realmente está trabajando por muchísima necesidad y por sostener, ¿no? Por sostener pues, su familia o su ingreso. Al final de cuentas, esta división es muy fuerte porque por un lado la sociedad y él dice no, tengo que sostenerlo y por otro lado él no quiere. Sí, si me quedo sin dinero y si me corren ya realmente, pues ya, ni modo, ¿no? Tendré otro trabajo, seré capaz de tener otras cosas. Esto es un ejemplo de muchos, te puedo decir de unas relaciones, ¿no? Las relaciones. Una relación en la que te encuentras, en la que no sientes empatía, no sientes conexión, no hay vida, pero estás ahí porque tienes miedo a estar solo, ¿no? Entonces gana mucho más el miedo a estar solo a romper esa relación, ¿no? Y entonces es esta división interna en la que vivimos. Entonces es la mente contra tu conciencia, lo que realmente sientes. ¿Cómo ves esta división? Bueno, hola, yo soy Mónica. Bienvenidos a este podcast en Lucential. Tú eres tu propio maestro. Y la verdad es que sí, tienes toda la razón. Muchas personas viven, como sea, en una guerra constante entre lo que dice la mente que quiere, como hablamos en el episodio pasado, ¿no? En el ego, en toda esta parte que quiere controlar para generarnos una seguridad aparente, ¿no? Y a raíz del control, de tener control de su vida, pero este control pues sabemos que es aparente, ahorita vamos a hablar de eso, en opuesto al corazón, que simplemente quiere sentir y ser auténtico, ser íntegro. Y estamos constantemente en esta lucha del sentir, pero siento que debo hacer esto o siento que no lo debo hacer. No, pero la mente dice que sí debo, entonces, o que no debo, ¿no? Entonces, muchas veces, tristemente, gana la mente. Y
cada vez las personas están más desconectadas de lo que es el corazón. ¿Por qué muchas veces gana la mente? Cuéntame. Yo creo que gana la mente por tener esta seguridad aparente y este control aparente también de tu propia historia. Ujú. Porque la mente te dice, esto es lo que te conviene, esto es lo que es mejor para ti, por este camino es donde esto es lo que tienes que hacer para ser exitoso, exitosa, para tener una relación estable o lo que sea, que cada quien tiene diferentes deseos en la vida, ¿no? Entonces, pero es la mente, estos pensamientos de acuerdo a una estructura, de acuerdo a lo aprendido, de acuerdo a patrones que hemos aprendido en nuestra historia, de acuerdo a condicionamientos de nuestra historia, de nuestra familia, de la sociedad, del mundo, que dice que así, que lo marca así, y eso nos da seguridad. No nos damos cuenta, y eso pienso yo, que realmente esta seguridad ni siquiera es real. Porque la seguridad real, en mi caso por lo menos, es cuando conecto con el corazón, con lo que siento. Cuando me siento y si tengo que tomar una decisión importante sobre todo, digo, no una decisión de si voy al súper o no, pero una decisión importante en mi vida, me siento, respiro y digo, ok, ¿hacia dónde voy? ¿No? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que es mejor para mí? Y ahí en ese silencio, en esa respiración, en ese conectar conmigo, ahí es donde encuentro la respuesta. ¿Por qué muy pocas personas realmente llegan a ese silencio? Por ejemplo, imagínate, te voy a poner este ejemplo. Llegas, estás en una chamba súper buena, te va muy bien, estás ¿no? muy increíble. Llegan y te ofrecen, pero no estás contenta, no estás plena, no brillas, ¿estás de acuerdo? Como es el caso de Sofía que hablábamos en el episodio pasado. Bueno, no estás contenta. Y llega una chamba con la mitad del sueldo, con potencial para crecer, pero con la mitad del sueldo o una tercera parte del sueldo, pero es donde tú te realizas. ¿Por qué la gran mayoría de las personas no la toma? Pues por el sueldo, porque este sueldo genera una seguridad material en este mundo afuera, ¿no? Que pues les va a dar un lugar donde vivir, quizá un medio de transporte mejor, no sé, ¿no? Comidas, viajes, quizá, yo qué sé, les va a dar un nivel de vida que quizá esa persona desea y entonces por eso se va por el dinero en lugar de por esta realización personal, porque no se da cuenta que cuando tiene esta realización personal, ese dinero y todo eso que anhela. Que anhela, que porque sí, está bien anhelarlo, obviamente, ¿no? A nosotros nos encanta viajar, nos encanta vivir bien, pero no se dan cuenta las personas que es justamente en esta conexión y en este vivir de manera auténtica, íntegra, conectado contigo, donde viene todo lo externo, solito. Bueno, no solito, trabajo, obvio, pero donde todo se acomoda y se alinea en tu vida. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es el costo de tener día a día esta fractura de por un lado piensas una cosa y por otro lado sientes otra cosa y por otro lado actúas de otra manera? ¿Cuál es el costo? Y yo le sumaría otra, también dices otra. O sea, el costo es no vivir en integridad, el no ser auténtico. Y eso, el no vivir en integridad y el no ser auténtico, genera una carga en ti que no te das cuenta, pero ahí está, latente en ti, dentro de ti. No estoy hablando del mundo afuera. Hay muchas personas súper exitosas afuera, también ya lo hablamos en el episodio pasado, y que por adentro es un caos. Y ese es el costo, el tener un caos interno, el no saber cómo relacionarte ni contigo, mucho menos con el mundo afuera. Y el estar aparentando ser algo que ni siquiera eres. Yo creo que el costo, tienes toda la razón, es el punto principal, ¿no? El costo el costo energético y de sostener constantemente esta imagen es cansadísimo. Ante los demás es cansadísimo. Porque sí, aunque tengas... Cansadísimo, te drena por completo. Te drena. Entonces estás constantemente pues, tratando de hacer una cosa que realmente no eres, ¿no? Entonces, esta división... ¿Y cuánto tiempo, tanto tú como yo, vivimos en eso? O sea, hasta que nos dimos cuenta de que realmente no era el camino, ¿no? Al final, una de las historias, como esta historia de tener esta división interna, ¿no? De no poder conectar,
de sonreír cuando no quieres decir que no, ¿no? De ceder cuando quieres decir no, de complacer cuando quieres realmente no quieres complacer, ¿no? Cuando realmente llegas a esta integridad de conocerte a ti, ¿no? De conectar contigo y de decir qué es lo que realmente yo estoy sintiendo y de poder aceptar este sentimiento que tienes íntegramente, ¿qué es lo que vas a conectar? Vas a conectar, yo creo que lo que realmente eres y quieres ser. Vas a conectar con tus sueños, con tus anhelos, vas a conectar con tu ser más auténtico, con tu misión, con tu, pues sí, con tu corazón, principalmente. No es fácil dejar, no es No, fácil dejar las cosas nada atrás. fácil. Entonces, como constantemente estamos queriendo, ¿no? Nuestra capacidad interna, nuestra mente, nuestro ego constantemente quiere acumular. Porque entre más acumulas, ¿qué es lo que sucede? Más seguro se siente. Y entre más acumulas, más seguro te sientes, más crees que tienes el control. Así ¿Sí? es. Empiezas a acumular cosas, empiezas a acumular dinero, empiezas a acumular personas, empiezas a acumular situaciones en que esa acumulación te hace sentir seguro. Experiencias, te hace sentir seguro porque empiezas a acumular conocimiento. Así también es otro, ¿no? Y al seguir acumulando te hace sentir seguro o segura. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Y cuando esa seguridad va creciendo cada vez más, se va creando una identidad. Esta identidad, ¿qué es lo que sucede? Que al crear esta identidad cada vez es más difícil romperla. Claro. Y es cada vez más difícil sostenerla. Y entonces estamos sosteniendo, es como un gigante blanco, así un elefante blanco que estamos sosteniendo, hasta que llega alguien y pincha ¿no? Y se desploma. ¿Qué sucede cuando se desploma? Cuando se desploma, empezamos a tener estados, puede ser de muchísima ansiedad, de muchísima angustia, de muchísimas cosas, pero si realmente somos capaces de permitir que se desplome esto y de observar cómo se desploma todo, como si fuéramos testigos de esto y simplemente observar desde afuera cómo todo se está desplomando por no, pues sí, ya sé que ya lo repetí mucho, pero si somos capaces de simplemente sentarnos y observar, lo único que queda ahí es lo real, lo auténtico, que es lo que nosotros somos y es nuestra conexión con lo que somos adentro. Entonces lo que me estás diciendo es que en realidad nosotros vamos acumulando, ¿estás de acuerdo? Vamos acumulando experiencias, vamos acumulando memorias, vamos acumulando dolores que nos identifican y nos hacen crear una identidad. Así es. Muchas veces esta identidad nos da para decir que somos afuera. Sí, ¿no? Pero no lo que somos adentro. O es que me hicieron esto, te sientes víctima y empiezas a generar este estado de reforzamiento de ti, ¿no? Sí. Y este reforzamiento tuyo lo que hace es que crea un reforzamiento más de la identidad, ¿no? Y empiezas a tener este dolor y empiezas a controlar mucho más con la mente. Al controlar más con la mente, menos sientes, menos te dejas sentir. ¿Y por qué no te dejas sentir? Porque le damos mucha más importancia a la mente y a esa aparente seguridad, como ya dijimos, que al corazón, que al sentir. Porque pensamos que el sentir no es tan significativo como lo que es afuera, como el lograr, como el tener, como dices tú, el acumular. No le damos tanta importancia al sentir y lo vamos relegando y relegando y relegando y lo vamos tapando hasta que nos volvemos como robots, sin que ya ni se acuerdan de cómo se siente. Yo como lo veo en esta división, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo a ver qué sucede. Imagínate que va un señor que va subiendo va subiendo en una montaña, ¿no? Va subiendo en esta montaña y lleva a dos niños, ¿no? Y ya estos dos niñitos van subiendo y de repente les pican dos serpientes a los dos niñitos y el señor tiene... O sea, una a cada uno. Uno a cada uno y el señor tiene un antídoto nada más para salvar a uno de ellos. ¿Qué sucede? Ay, pobre señor. Entra en un conflicto espantoso por no saber qué hacer y evidentemente empieza la mente
a tratar con esta angustia, con preocupación, con todo, de salvar a los dos, ¿no? Pero si no se puede, ese estado es el estado en el que vivimos constantemente. No nos damos cuenta de que ese es nuestro estado real. Esa es la guerra de la que estamos hablando. Ese es un estado constante. O sea, la primer insight que hay que ver aquí es que nuestro estado natural de conflicto es ese del Señor. Y que lo hemos normalizado tanto que hoy ya no vemos ese conflicto interno entre nosotros. Y siempre lo estamos justificando y lo estamos paralizando, pero ese conflicto está todos los días, en todo momento, y lo que generalmente gana es nuestra mente. ¿Cómo ganaría nuestra mente si uno de esos dos niños fuera uno nuestro hijo y el otro no? ¿Ya? Y ahí la mente, ¿qué hace? ¿A quién escoge? El tuyo. Claro. Eso es lo que sucede generalmente. Sí. La mente es como si fuera tu hijo. Pero si y entonces, en ese momento, hay una decisión. Si los dos fueran tus hijos, si fueran gemelos, ahí sí estás en un estado muy difícil. Pero ese es el problema, que no vemos el sentir y la inteligencia que tiene el sentir. No nos han enseñado en la vida a conectar con esta inteligencia que es mucho más poderosa que la inteligencia de la mente. Así es. Porque esa es nuestra inteligencia nata. Nacemos con esa inteligencia. Nacemos con esa inteligencia, exactamente. Y entonces esa inteligencia la vamos suprimiendo y la vamos eliminando porque vamos teniendo más memoria y más experiencia y conocemos según nosotros más. Pero es el ego el que quiere tener el control del conocimiento de cómo generas tú las emociones y cómo tu inteligencia tiene que ver totalmente con tu cerebro. Claro, porque además pensamos que todo esto es como una especie de protección hacia nosotros, ¿no? Es como si fuera mejor no sentir, como si fuera mejor no conectar con el corazón, como si fuera mejor no hacer todo este trabajo interno como protección aparente de nuestro ser. Exacto. Entonces, el llegar al silencio, en realidad el silencio es una inteligencia que ha creado pues, tu oído, que creó el tímpano exactamente como está, de que el aparato digestivo sea con lo que sea. En realidad esta inteligencia está ahí todos los días, momento a momento, pero no tenemos acceso a ella porque la mente entra, es como más rápida, tiene memoria, entonces es como más audaz. Y tiene memoria por todas las historias que se ha generado de las que hablamos en el episodio pasado, ¿no? Sí. O sea, pero en esa parte como que es como esta inteligencia es mucho más atenta. Esta memoria tiene mucho más conciencia y es una inteligencia que ve, que te hace comprender. Esa inteligencia, la del corazón, sí, claro. Esa inteligencia es la que hemos perdido. No es que más bien no es perdido, hemos olvidado porque esta otra inteligencia, la de la mente, que es más audaz, es más rápida, es más hábil, vamos a llamarlo así, genera respuestas mucho más rápidas. Nos vamos por ahí porque tiene una ganancia, pero es una ganancia muy corta. La ganancia verdadera. ¿Cuál es la ganancia aparente o corta que tiene la mente? Pues la ganancia corta que tiene la mente es no sentir. Por eso cuando te llega la emoción, lo primero que hace la mente es decir dolor o placer, dolor, entonces no sientas, entonces me escabullo. Y al escabullirte, genera una justificación y al generar la justificación crea una historia que no es real ante el momento y al generar una historia que no es real al momento, me creo esa historia y la justifico constantemente creando mi identidad. Y por eso hay las personas que están teniendo una relación, tienen una relación, saben perfectamente que no es la pareja, pero están justificando su relación. No, pero es que sí es buena onda, ¿no? ¿Sí me entiendes? Está constantemente justificándose porque no quieren sentir que ese sentimiento de soledad y de estar vacíos. Y como no lo quieren sentir, justifican y estar con esa persona cuando saben perfectamente que esa persona no es la persona que está con ellos. Y cualquier otra situación también. Por eso, o sea, en el día a día. Pero cuando estás enamorado y cuando estás en conexión con alguien, sabes perfectamente que es la persona que está para ti y no tienes que andar justificando nada. Simplemente estás porque
porque lo sientes, lo sabes, o sea, no tienes que hacer un trabajo externo por estar. ni justificar nada, simplemente estás porque quieres estar. Así es. Es lo mismo. Entonces, en el día a día, si te empiezas a conectar realmente con lo que sientes, con las personas, uno, tienes más intensidad porque conectas con las personas, te interesas por la persona. Claro. Hay una intensidad mayor, ¿no? Que si lo haces superficialmente. Dos, conectas contigo. Esa conexión contigo te ayuda a tener mucho más integridad, mucho más inteligencia, y es como si utilizaras dos motores, el de la mente, pero también el del sentir. Entonces, si estás teniendo la intuición y el motor, pues obviamente tienes, pues como los coches de carreras, ¿cómo se llama? Cuando le abres aquí, pues tienes más potencia. Claro. ¿No? Pero como no lo tenemos o lo suprimimos, no es que no lo tengamos, sino estamos constantemente corriendo con nada más con una forma de creer que podemos actuar desde ahí. Cuéntame algo. ¿Qué pasa? En el episodio pasado hablamos de cómo está el ego, cómo está la emoción, las energías que se estancan, toda esta parte, nuestros patrones que se repiten. Y hablamos de cómo en el cuerpo empezamos a sentir y experimentar toda esta energía. En esta guerra que estamos hablando entre la mente y el corazón, ¿qué pasa con el cuerpo? Mira, antes que nada, quiero decirte que la guerra empieza con un ideal. Sí, claro. La mente genera un ideal. Sí, sí. Y ese es el gran conflicto. Es el gran conflicto. Porque el ideal te genera, si Gabriel es tímido y quiere ser, si es tímido, tiene que ser coraje. Quiere ser una persona que tenga mucho coraje. ¿Sí? Y ese ideal, lo único que hace es que evade la realidad de Gabriel. ¿Y cuál es la realidad de Gabriel? Que Gabriel es tímido. Y busca generar situaciones para que digan que tiene coraje, cuando en realidad no. Y entonces esta división es el primer conflicto, el ideal. ¿Sí? Y este ideal, como tiene este conflicto, todas las acciones que vienen por tener este ideal no son reales. No son íntegras, no son auténticas. Si Gabriel tiene miedo y quiere tener coraje, quiere ser valiente, tiene primero que aceptar que tiene miedo. Y claro, es miedo. No es cambiar de ser de miedo a ser valiente. No, es aceptar con integridad que tiene miedo. Ahí el conflicto entre la mente y el corazón se disipa. Porque aceptas lo que está pasando en ti, porque por algo está pasando. Claro. Y lo que dices es, el ego hace esto, la emoción dice, hay miedo. ¿Por qué hay miedo? Porque teme perder. Entonces, si Gabriel tiene una relación y está en una relación o en una situación de conflicto en el trabajo y tiene miedo a que lo corran, lo único que va a hacer las acciones necesarias para que no lo corran. Pero en realidad no está siendo íntegro. No está siendo íntegro decir, tengo miedo con esto. Y constantemente va a estar en conflicto. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo cosas, va a estar quejándose constantemente. ¿Por qué? Porque no quiere ver el miedo a que lo corran. Cuando una vez que asume el miedo a que lo corran, va a actuar totalmente diferente en el trabajo. Porque va a tener esa confianza de decir, pues lo tengo. Y si me corren, pues voy a buscar otra cosa. Claro. Y ese es su corazón. El corazón es esta confianza interna de que aunque no está nada segura allá afuera, sí lo puede lograr. Sí puedes hacer. Pero esta confianza, como es invisible, estamos repitiendo esta emoción y repetimos este patrón. A eso no sé si te referías. Sí, totalmente. Yo creo que gran parte de lo que hemos visto ahorita es que el sentir es realmente lo que nos lleva a ser lo que queremos ser dentro de nosotros, ¿no? O sea, el sentir con el corazón, el abrir el corazón a todas las experiencias que vienen en la vida es lo que realmente nos impulsa y nos da la fuerza suficiente y necesaria para salir adelante, para seguir caminando en la vida y para hacerlo con fuerza, con integridad, autenticidad y hacer nuestra vida realmente, ¿no? Sin estos límites constantes, sin esta guerra interna y de la mente y los pensamientos, y el realmente sentir
es lo que nos lleva a vivir. Creo que es lo que yo me quedo un poco con eso. Yo haría la primera realización que creo, es que en el cuento este de las serpientes, dar la realización que la mente es eso. La mente es división. No podemos generar un ideal que con solo sentir nada más ya se arregla todo. No. Es tener la realización real de que la mente es división. La mente divide entre bueno y malo, entre calor y frío. Todo, constantemente, es porque son pensamientos. La mente son pensamientos. Y si la mente es pensamientos, divide. Divide. No hay manera de que no divide un pensamiento del otro. Se divide también el pensamiento entre un pensamiento estático en una personalidad estática, como hablamos del ego. Se va dividiendo constantemente. Y esa división de la mente es su naturaleza. Claro. ¿Ya? Y al ver eso claramente, que nuestra mente es división, nos vamos a dar cuenta que si nosotros estamos divididos es porque la mente está en nosotros en un 80, 90, 95% actuando y nosotros creemos que es eso. Esa es la primera. Que no estás dividida, no estás rota, no estás roto, no estás dividido. En realidad es tu mente, su naturaleza, es su naturaleza. La mente es división. Así es. No vas a unir a la mente. La mente constantemente va a estar eso. Entonces, ¿qué es lo que une todo tu ser? ¿Qué es lo que complementa todo tu ser que puede ver tu mente dividida? El corazón. El corazón, la conciencia. Esta conciencia que conecta, que te hace ver también cómo la mente también se divide, eso hace que te veas completamente y que te veas el lado bueno y el malo. Bueno, de ahí nació Lucential, que es llevar luz al corazón. Por eso. Al sentir. ¿No? Entonces, esta conexión, cuando ves la realización de todo, ahí hay una integridad, no porque querer cambiar de aquí a acá, sino porque esto es lo que hay, y estoy en conciencia y en integridad con lo que hay ahí. Y ver eso es el corazón. Y cuando sigues ese corazón, vas a empezar a seguir mucho más, te vas a seguir mucho más a ti, vas a tener relaciones mucho más reales, sí, sin tanta imagen que quiera cubrirse ni que me voy a ir escondiendo para que vea lo bueno de mí y lo malo no. No, es ver todo. Ver lo que hay. Ver lo que es en ese momento. Y ver a la otra persona con lo que hay, con lo que es. Entonces empieza a haber una aceptación en ver a la persona con lo que hay y con lo que tiene, con sus dos polos, porque su mente es así. O sea, tu mente y mi mente no es diferente. Es exactamente la misma mente, es la misma división. El problema con esto es que la gente, entre más ego tiene, más quiere cubrir esa mente para hacerla toda bonita y querer que sea todo felicidad y color de rosa. Y sostener y controlar todo eso. Imagínate la energía que tú y yo nos pasó durante tantos años. Y más ahorita en este mundo espiritual, la gente quiere estar en contacto con que si yo soy espiritual tengo que ser bueno, tengo que reaccionar, tengo que ser en paz, tengo que estar acá. No, es totalmente lo contrario. Es que realmente aceptes lo que está pasando dentro de ti. Y lo primero que debes aceptar es esta mente que es una división y que es el ego que genera estas cargas y estas identidades. Así es. ¿No? Y vamos a profundizar en esto más adelante, pero ¿te parece si hacemos una pequeña práctica? Sí, claro. Pues, como ya lo hicimos la vez pasada, te voy a pedir que pongas pausa a este video para que puedas ir y buscar un lugar donde estés realmente tranquilo, tranquila. Preparar tu propio espacio. Y cuando estés listo, cuando estés lista, siéntate con tu espalda recta. Comienza a inhalar y exhalar lento y profundo. Toma conciencia de todo lo que hay a tu alrededor. Toma conciencia de tu cuerpo. Toma conciencia de tu respiración. Y poco a poco ve tomando conciencia al centro de tu pecho. Si te sirve, puedes llevar tus manos al centro de tu pecho y simplemente siente qué hay ahí. Comienza a conectar con tus emociones, con aquellas emociones que hoy quizá te están moviendo un poco.
Pregúntate en silencio, ¿cuál es la verdad que hay de todo esto? ¿Cuál es la verdad que hay detrás de todo esto que estoy sintiendo? Pide a tu corazón, con tus ojos cerrados, conecta realmente con todo, con toda tu conciencia y ábrete a escuchar esa respuesta. No busques que la mente intervenga. La primera respuesta que te llegue de manera natural es esa. Esa es la respuesta que te da tu corazón en este momento, que lo estás buscando y que estás dispuesto, que estás dispuesta a escuchar. Pregúntate, ¿a qué tienes miedo? ¿Qué es lo que hoy te está frustrando o molestando? ¿Qué es lo que hoy te está deteniendo a verte y a que seas tú realmente quien quieres ser? ¿Qué es aquello en ti que quieres proteger tanto? Y simplemente observa. Pon pausa nuevamente este video y simplemente déjate sentir, escuchándote, observándote, sin juicio, sin crítica, sin justificar, simplemente observando. Cuando estés listo, cuando estés lista, a tu propio tiempo y a tu propio espacio, comienza a volver lento a tu presente, conectando nuevamente con tu cuerpo, con tu respiración. En una hoja, escribe todo aquello que observaste, pero también cómo los pensamientos comenzaban a intervenir y a tratar de proteger, justificar o culpar aquello que realmente estaba en tu corazón. Y comienza aquí un nuevo diario, un diario en donde comience una nueva historia para ti. Inhala y exhala profundo 3 veces. Y cuando estés listo, cuando estés lista, abre tus ojos. Ese simple acto de escucharte sin juicios, sin condena, sin comparación, de empezar a conectar contigo desde este otro lugar, conocerte internamente y conocer esta inteligencia creativa que está en todos y cada uno de los momentos que pasas en el día a día, te puede sorprender la intensidad de la vida en la que puedes vivir. Si estás conectado contigo y empiezas a experimentarte poco a poco, a lo mejor no vas a llegar del 0 al 10, pero sí vas a llegar del 0 al 5 y del 5 al 10. Y vas a empezar a darte cuenta cómo realmente no eres tu mente, esta mente dividida. Te vas a poder desidentificar de ella. Vas a poder conectar con tu verdadero ser, con esta inteligencia que está ahí presente, consciente y atenta. Te vas a dar cuenta y te vas a empezar a desidentificar con estos patrones de ego que están constantemente exigiéndote, queriendo ser más, mejor y mucho más perfecto. Vas a dejar de enjuiciar a las personas y vas a dejar de enjuiciarte a ti. Esta situación es una situación en la que hemos vivido, todos y cada uno de nosotros. Y este conflicto interno lo tenemos todos. Estamos aquí para ayudarte, acompañarte y escúchanos en el siguiente podcast, en el cual
vamos a estar platicando acerca de todas estas emociones, cómo se generan y de esta resistencia, para que tú puedas tener una vida más auténtica, más íntegra y más en paz. Y mientras llega la próxima semana, haz esta tarea de escribir en tu diario. ¿Estás viviendo realmente desde el miedo de la mente o desde la conexión de tu corazón? Ahí te lo dejo de tarea. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.